Bueno, vamos a hablar del amor fugaz, de las relaciones volátiles que son habituales o tan comunes. En primer lugar, vamos a decir que aunque no se puede decretar la muerte del amor romántico y eterno que siempre hemos creído que existía, que en realidad sabemos que no existe, que no es tal, hay otras maneras de amar y hay otras formas de relacionarnos que en los últimos años se han ido incorporando. A mí me parece súper interesante poder hablar de algo a lo que se refiere el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que él determinaba que de alguna forma había una categoría sociológica para poder definir el estado actual de la sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? De alguna manera hay una figura de cambio constante y transitoria que todo el tiempo cambia, que está relacionado con factores educativos, económicos y culturales que también afectan las relaciones humanas. Por eso me parece interesante mencionarlo, porque él es muy gráfico en esto. Y dice que a veces, por ejemplo, el lugar y el espacio pueden no coincidir. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, hay otras formas en el presente que se vienen dando. Por ejemplo, el aula, de alguna manera a través de la tecnología, podríamos decir que ha trascendido el espacio físico, ¿no? Es decir, se ha resignificado el espacio. El aula ya no es el aula en sí, sino que desde casa podemos estar en una clase, por ejemplo. Desde ahí hablamos de la resignificación de espacios, que tiene que ver con lo físico, pero también hay resignificación de cosas que no solo son físicas, sino que también son inmateriales. Y por eso vamos a hablar de la resignificación del amor o de las relaciones amorosas, ¿no? Que de alguna manera sabemos que en la actualidad son más cortas, en general, las relaciones suelen ser más lábiles, más que nada para las generaciones más jóvenes, menos comprometidas. Y esto tiene que ver con la fragilidad que se da en los vínculos humanos. Los vínculos humanos son mucho más frágiles que en otras épocas quizás, y a pesar de esto, que mucho también suma lo que vamos a ver que es la tecnología, vamos a hablar de algo que tiene que ver con las paradojas que se dan, ¿no? Hay tres paradojas fundamentalmente que vamos a plantear. Una que tiene que ver que a pesar de que las personas están mucho más relacionadas con la tecnología, con los medios, con las redes en general, con los celulares, con las aplicaciones, de alguna manera podrían decir que cuanto más comunicados están con otras personas a través de estos medios tan actuales, no necesariamente se sienten menos solos. Esta es una paradoja, por ejemplo, ¿no? O sea, más cantidad de gente, sin embargo, quizás el tipo de relaciones que se establecen hacen que las personas no se sientan menos solas. Esta es la primera paradoja. En segundo lugar, vamos a decir que la lógica del consumo también está trasladada a las relaciones humanas. ¿Qué sería? Porque muchas veces las relaciones parecieran que son como mercancía o intercambiables, ¿no? Tomo esto, dejo aquello, y de alguna manera, a pesar de esto, esta idea de las relaciones de este tipo no deja detrás de esto de subyacer el temor a ser desechado o desechada, ¿no? A pesar de este tipo de paradoja. Por otro lado, vamos a ver que aunque la gente sigue buscando seguridad en las relaciones, esto no deja o no modifica que siga buscando relaciones que impliquen el menor esfuerzo, ¿no? Es decir, cuanto menos esfuerzo, más elegidas son este tipo de relaciones que a la vez garantizan menos seguridad. Ahí está la paradoja también. Es por esto que Bauman va a hablar de amor líquido, va a decir que es un amor más volátil, que son relaciones efímeras, más superficiales las que se gestan hoy en día. Y en tanto podemos decir que desde la psicología y la sociología hay algo que no podemos perder de vista, y que es que la conclusión es que las relaciones amorosas, lo más trascendente y lo que enfrentan son las dificultades en la comunicación. Sí o sí. La fragilidad de los vínculos tiene que ver con esto, ¿no? En lo contemporáneo, básicamente. También podemos pensar que las redes sociales, internet, todo tipo de aplicaciones y demás,
están en auge y permite como conocer gran cantidad de gente, podríamos decir amistades o tener relaciones amorosas, pero no dejan de tener la particularidad de que en realidad son relaciones superficiales, o sea, tiene como una capacidad más abarcativa a lo tecnológico, lo cual no quiere decir que haya profundidad. Esto sería como pensar que yo en una mesa me siento, me dan para degustar 10 platos, puedo degustar un poco de cada uno, pero en realidad no termino de saborear ninguno. Digo, siempre voy a los ejemplos gastronómicos, pero me parece que son muy gráficos, y lo mismo sucede con las relaciones, ¿no? Es decir, lo que permite el mundo virtual, esto y la tecnología hoy en día, es poder vincularse simultáneamente con distintas personas, lo cual por ahí no permite que haya como vínculos profundos o conocimientos profundos con alguna en particular. Porque a la vez resulta muy atractivo esto, ¿no? De la variedad, pero no termina habiendo profundidad y las relaciones terminan tornándose muy lábiles y se rompen con fragilidad también. O sea, la virtualidad lo que garantiza es una manera de garantizar el escapar al compromiso y a la duración de las relaciones. Pensemos también que al ser una red tan amplia, permite, como dije, vincularse con mucha gente, pero de una manera mucho más superficial, más frágil, lo cual también permite que sea más fácil de desechar la relación, ¿no? Porque hay menos compromiso, ¿no? Y también sucede también en los vínculos de amistad. ¿Cuánta gente dice, yo tengo, no sé, en una aplicación tantos amigos? Bueno, en realidad son amigos, ¿no? Pueden ser conocidos, habrá algunos amigos dentro de esa gran cantidad, pero no son relaciones profundas. Bueno, esto lo virtual ha acaparado muchísimo. Ustedes, bueno, en otras épocas, no de pandemia, por ahí en un restaurante, se han encontrado con una mesa con 6 personas y seguramente de las 6 por lo menos 5 están con el celular y es muy poca la comunicación verbal quizás que hay. O parejas que por ahí me ha pasado, ¿no? De estar en un ambiente donde veo que en una mesa con una pareja y por ahí pasan toda la comida, cada uno con su celular sin poder intercambiar palabras, ¿no? Me parece que esto es interesante de tener en cuenta, ¿no? Porque estamos inmersos en un mundo que por un lado es muy atractivo, porque ofrece como esta gran variedad, pero por otro lado termina siendo como muy vacío en este punto, ¿no? Porque no nos permite una conexión profunda con el otro, un conocimiento profundo, y genera como una sensación de vacío. En medio de esta virtualidad también podemos pensar dónde queda la experiencia corporal, ¿no? ¿Dónde quedan los besos, los abrazos, las caricias? Bueno, lo que uno suele ver que en los jóvenes por ahí sí se da con mucha frecuencia, que por ahí terminan como viviendo experiencias afectivas, a veces pudiendo incluso sustituir lo corporal, por ahí a través de la tecnología, quizás con las videocámaras, con las videollamadas. Bueno, obviamente todo esto de la pandemia ha colaborado en gran medida a que todos hagamos mayor uso de las redes, pero bueno, esto ya viene sucediendo de antes, no tiene que ver con la pandemia, esto de las relaciones fugaces y mucho se da en las generaciones más jóvenes aún, ¿no? Pero en la sociedad en general, lo que pasa es que es una modalidad más nueva porque quizás también desde siempre han hecho más uso los más jóvenes de la tecnología y han tenido esta forma de vincularse como más naturalizada. Bueno, quiero ir saludando antes que nada a quienes llegaron acá. Bueno, Camila, Nadia, Mariana, Ramiro, acá Rosa, Sonia, bueno, Charlie, Adriana, Marc. Bueno, hay nombres que no identifico. Saludo a todos. Y bueno, digo que esta modalidad obviamente tiene que ver con los más jóvenes, porque han nacido con la tecnología y con el celular y la compu, pero que se ha trasladado también a los adultos, ¿no? Es decir,
Esto de la comunicación lo hemos hablado en otras oportunidades, que es tan importante en cualquier tipo de relación, y ahora que estamos hablando de los vínculos amorosos, hay mucho uso y abuso, ¿no? Por eso siempre digo que no se utilicen las redes para hablar de temas trascendentales o de cuestiones importantes. Obviamente no le vamos a restar importancia porque es un medio imprescindible hoy en día, pero así no estuviésemos en pandemia, a veces hay abuso porque se hablan de temas importantes a través justamente de la compu o del celular, cuando en realidad digo que son espacios que no son para ese tipo de uso, porque se prestan a malos entendidos, suele haber muchas veces cuestiones y discusiones que se generan a partir de cuestiones que se prestan a la confusión. Entonces siempre digo que hay que hacer uso pero no abuso, y la comunicación es fundamental en cualquier relación, ¿no? Esto de poder preguntar, de poder aclarar si lo que yo interpreté es lo que interpreté, de poder repreguntar. Esto en cualquier comunicación es elemental y lo hemos mencionado varias veces. Me parece que es súper importante para tenerlo en cuenta. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Adriana. Ana. Así que bueno, me gustó la idea de este espacio para que podamos hablar, bueno, ver qué ven ustedes de esto que mencionamos de las relaciones, ¿no? Porque en la actualidad hay mucho de esto, y yo escucho mucha queja muchas veces en el consultorio, pero que está basada en relaciones que se inician desde el malentendido. ¿Qué sería? Bueno, hay cosas que no se ponen en claro, no todo el mundo busca lo mismo, porque tiene que ver muchas veces con el momento de la vida que cada uno atraviesa, es una búsqueda en todo caso personal, pero siempre que hay un encuentro con un otro es necesario que haya claridad, ¿no? Porque muchas veces se inician relaciones donde al poco tiempo uno de los dice, pero como no estamos en una relación exclusiva, por ejemplo, y la otra persona dice, no, pero yo nunca hablamos de esto. Es decir, hay cosas que pueden parecer obvias pero que no lo son. Hay gente que puede buscar simplemente relaciones ocasionales, y hay gente que no, que tiene ganas de tener relaciones más comprometidas. A pesar de esto que estamos hablando, no todo el mundo busca lo mismo. Sí, obviamente, en la actualidad decimos que hay como una cuestión más recurrente de este tipo de relaciones fugaces, lo cual no implica que todo el mundo quiera exactamente lo mismo. Así que bueno, me gustaría que me comenten si quieren alguna experiencia o qué piensan al respecto, para que podamos ir intercambiando ideas. Yo creo que obviamente que esto de la pandemia ha incrementado este tipo de primacía, obviamente, de las redes ha sido necesario, y de hecho, bueno, mucha gente, justamente me decía un paciente, ¿no? Que él nunca había recurrido a las redes, pero que bueno, que ahora estaba, digamos, hablando con alguien que había conocido en las redes, porque bueno, no tenía forma de relacionarse, ¿no? Con esto, como muy complicado. Bueno, yo siempre digo que es legítimo, ¿no? Porque hay gente como en todos los ámbitos. A veces hay mucho prejuicio, ¿no? Si se conocen a alguien por Instagram, si conocen a alguien por Facebook, si conocen a alguien por una aplicación. Creo que en todos lados hay gente de todo tipo y hay distintos tipos de búsqueda. Acá lo fundamental pasa por tratar de coincidir. Bueno, acá lo que dice Camila es, en las redes la mayoría de las cosas son superficiales porque la foto vende. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Totalmente. En eso estoy de acuerdo. Porque ahí también, ya ahí, bueno, el primer contacto tiene que ver con una foto, digamos, vamos a algo como más superficial, y esto hace que realmente el acento se ponga en otras cuestiones, ¿no? Dice, a veces no importa quién es la persona, solo su exterior, su cuerpo o lo que muestra, hay poco interés real en conocer de verdad al otro, tal cual. Y acá dice Claudia, coincido con Camila, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, a ver, estamos en una sociedad particularmente que tiene todo un concepto muy particular de la estética, creo yo, y quizás esta forma de conocer a alguien colabora, ¿no? Porque es como la primera imagen, cuando en realidad no sabemos quién está detrás, ¿no? O sea, posiblemente alguien que pueda parecer, digamos, muy llamativo, llamativa, en primera instancia, sea alguien con quien uno no pueda tener diálogo, no tenga cosas en común. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, claro que sí. Por eso, a ver,
no deja de ser un espacio para incursionar, porque hay gente que realmente es, a lo largo de los años tengo pacientes de distintas edades que por ahí han conocido gente por estos medios, hay quienes han llegado, digamos, buscando una relación a consolidar, hay quienes no, hay todo tipo de experiencias, pero me parece importante, más que nada, el tema de ser claros, ¿no? En primer lugar, siempre digo y hablo de ser leal con uno mismo, ¿no? Tener en claro qué es lo que cada uno busca. Y ahí, entonces, poder ser claro con el otro, porque muchas veces hay gente que dice, bueno, pero yo quería una relación y él me dijo de entrada que no es lo que buscaba, pero yo pensé que, y bueno, y ahí van, ¿no? Ojo, puede ser en el caso de un hombre o una mujer, pero digo, si del otro lado hay alguien que desde el vamos está planteando otro tipo de vínculo que no es lo que busco, y bueno, agarremos para otro lado, porque ahí, por ahí tenemos garantías de pasarla mal. Entonces, no seamos negadores y tratemos de estar atentos, en primer lugar, a lo que queremos y en segundo lugar, a lo que, bueno, con quien me vinculo también busca, ¿no? Porque si no sería como querer comprar carne e ir a la verdulería. Digo, ¿no? No sería como cierta coincidencia. Bueno, acá dice Adriana, claro, es una forma de relacionarse porque no se puede tener otro tipo de contacto. El interés de casi todos los hombres en este caso es tener algo casual para pasar la pandemia y asegurarse de tener sexo. Sí, yo creo que en muchos casos sí, pero ojo, hay dos cosas. A ver, en algunos casos sí y en otros no. A ver, desde mi experiencia en la clínica hay gente que le gustaría, hombres también, tener una relación que conlleve, obviamente, sexo, pero que quisieran tener una relación con continuidad, no un touch and go solamente. Y cuando vos acá decís los hombres, acá yo esto lo voy a desmitificar. Yo creo que así como hay hombres que solo por ahí le interesa tener una relación ocasional porque no se quieren involucrar por distintos motivos, también hay mujeres que buscan a veces una relación, porque si no pareciera que siempre estamos en esto de que los hombres solo buscan tener, no, a ver, esto tiene que ver con cada uno, depende del momento en que está. A mí lo que me parece que sí es legítimo, porque no todos pueden buscar lo mismo, es la honestidad, como dije, ¿no? Primero con uno mismo y después para con el otro, ¿no? Porque si hay quien realmente solo le interesa tener un encuentro ocasional, bueno, debería ser honesto para que quien está del otro lado tenga la posibilidad de elegir en todo caso, ¿no? Que me parece que eso es algo que todos tenemos derecho. Pero creo que tanto como hay hombres como también, porque tengo pacientes que por ahí justamente han buscado la posibilidad de tener un vínculo, una relación con continuidad, ganas de compartir y demás, y por otro lado se han encontrado con negativas, pero no porque no le interese o no le parezca atractivo a la otra persona, sino porque no quieren ese tipo de relación. Y estamos hablando, en este caso, de mujeres que por ahí no quieren. Hay como cierto mito de que las mujeres siempre quieren una relación formal y los hombres solo buscan sexo. No siempre es así. Depende de muchos factores, depende de cada persona, depende del momento, depende de lo que se busque. Por eso digo que lo importante es poder ser claros, ¿no? Poder ser claros y poder ser explícitos, en primer lugar, con uno mismo y no engañarse, ¿no? Decir, bueno, a ver, no, porque a veces lo he escuchado, ¿no? Sea hombre o mujer, me interesa tal persona, entonces, bueno, la otra persona no quiere una relación, nada, quiere algo pasajero, pero bueno, como a mí me gusta, yo también, cuando en realidad saben que no es lo que están buscando, entonces después la pasan mal, ¿no? Es decir, hay que ser coherente con lo que uno quiere, en primer lugar. Claro, perfecto. Acá Norma dice algo que es fundamental y que tiene que ver con la lealtad hacia uno mismo que yo me refería. Y dice, el primer paso es clasificarse uno mismo, ¿no? Exactamente, es saber muy bien qué es lo que uno busca y qué es lo que uno quiere. Porque a partir, ese es el primer paso, ¿no? Si yo tengo claro qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y qué es lo que me gustaría, puedo buscar y relacionarme en todo caso con alguien que sea, que tenga mis mismos intereses, ¿no? Obviamente que esto de lo virtual dificulta, por un lado, por el otro no, porque por un lado da la posibilidad de conocer, pero por el otro lado también, al ser tan superficial, a mí me ha pasado de escuchar por ahí pacientes que me han dicho, me he hablado con, no sé, con alguien
que han conocido en una red y por ahí cruzaron dos palabras y de repente o hablaron todo un día, 2 días y después nunca más y no saben ni por qué, porque esto es lo que lleva a la superficialidad, ¿no? Ni siquiera poner en palabras, bueno, me interesa, no me interesa. Esta cosa que pareciera hasta de deshumanización, ¿no? Del otro. Del otro pareciera, como decíamos, que pasa a ser como algo... y esto lo tanto en el caso de hombres y mujeres. No en todos los casos, pero en esto que hablamos como una cierta cuestión, como si fuera de mercantilización, ¿no? Que se puede cambiar uno por otro, como si fuera un jean o una remera, y donde por ahí no hay como un compromiso siquiera de un diálogo, ¿no? O hay un compromiso de algo profundo y después nada. Bueno, esto es muy común que he escuchado, y mucho lo he escuchado de pacientes varones, que esto es lo más llamativo, ¿no? Que por ahí se han encontrado con este tipo de cosas, de que por ahí establecido charlas y de repente han desaparecido sin mediar palabra, ¿no? Donde ahí otra vez la comunicación aparece fallida. Siempre digo, es legítimo que uno pueda aumentar el interés por otra persona, como no, pero siempre tiene que mediar la palabra entre personas adultas. En algún momento he contado también en otra oportunidad que ha habido casos de personas adultas que han terminado relaciones por mensaje de texto, y estoy hablando de relaciones largas o en alguna época por correo electrónico, ¿no? Con largas cartas. Estas cosas que uno entiende que son inconcebibles. Acá dice Norma, si tengo mis cosas claras no confundo a los demás. Claro, tal cual, exactamente. Creo que esto es fundamental, ¿no? A veces sí, bueno, pero no voy a hablar, no, es elemental saber lo que busco, porque no todos buscamos lo mismo, como dije antes, ni queremos lo mismo. Entonces, bueno, hay que tener en claro para saber qué es lo que a lo que uno apunta. Bueno, y acá también en lo que dice, porque muchas veces hay un como sí, ¿no? A veces hay alguien que puede hacer como sí porque le interesa por él otra persona, pero en realidad tiene intereses distintos, nada más que para acercarse aparece ahí como el engaño, la mentira, esta cosa. Bueno, esto es lo que termina apareciendo como algo del orden también que no permite consolidar un vínculo, que es lo superficial y lo que torna efímero, ¿no? Donde pareciera que es lo mismo Juana, Ana, Carolina o Pedro, Mario, esto, ¿no? La falta de profundidad. Por eso yo siempre, cuando hablo con mis pacientes que me hablan de esto, yo digo, bueno, por ahí es importante, no hay otra forma quizás que lo virtual, pero a veces hasta por ahí una comunicación telefónica, digamos, o esto de la virtualidad, de por ahí poder hablar y poder, desde lo gestual por lo menos, ¿no? Para recobrar algo del orden de la humanidad, si no queda todo en una cosa tecnológica de palabras, ¿no? Que se pierden y donde se presta, como dije, a malos entendidos. Así que bueno, esto que decía Camila, ¿no? En algún momento que tenía que ver con la imagen, tiene que ver con lo que hablamos en otras oportunidades también, esto de lo superficial, ¿no? Esto de la importancia de la imagen. Fíjense que no es casualidad que ustedes van a ver una publicidad de un auto y al lado va a haber una chica modelo, pero esto no es de ahora, esto es desde siempre, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, digo, es un mensaje obviamente, ¿no? O sea, si tenés este auto tendrías esta chica, digo, también como en un lugar ahí medio bastante como más de objeto, ¿no? De adquisición, ¿no? Esto del poder. Bueno, sabemos que la imagen tiene como mucho poder y mucha prensa, ¿no? Cuando en realidad, bueno, son otras las cuestiones que deberían ponerse en juego, pero bueno, me parece que se trata también de profundizar los vínculos y buscar, digamos, un poco de profundidad, ¿no? Escapar. Obviamente no nos vamos a quedar con esta idea que dijimos alguna vez del amor quizás romántico y eterno, porque sabemos que no existe. Puede haber romanticismo, sí, no existe el amor eterno, ni nadie que nos complete, pero sí podemos ir en búsqueda de otro tipo de relaciones que sean un poco más profundas y más satisfactorias, porque la cantidad no hace la calidad.
y esto no estoy hablando de que las personas con las cuales uno se vincula no sean de calidad, digo que el tipo de relaciones, ¿no? Hace tiempo atrás un paciente que solía, salir mucho y tenía montones de amigos, que iba a bailar a un lado, a otro, y siempre rodeado de gente, tuvo una situación difícil que atravesar y lo que él refería es que estaba sorprendido porque solamente de todas esas personas, que eran muchísimas, había 3 nada más que habían permanecido al lado de él en un momento difícil, ¿no? Bueno, a esto voy, ¿no? La cantidad no tiene que ver con la profundidad o la calidad de las relaciones, y esto pasa en lo afectivo, amoroso, como en las relaciones de amistad también. Acá dice Norma, la política de la cancelación nos deja un gusto amargo. Absolutamente, porque lo que termina generándose en este tipo de relaciones y vínculos tan superficiales, que pareciera que es como del orden del descarte, ¿no? Por eso digo que a pesar de que la lógica del consumo se trasladó a las relaciones, que parece que las personas, o es esta, o es este, ¿no? Como si fuesen desechables, sigue subyaciendo el temor a, en este caso, la cancelación, ¿no? O al desecho, donde la persona queda como relegado a un lugar de objeto, no importa si es hombre o mujer, digo, en el carácter del tipo de vínculo, ¿no? Donde a veces no median las palabras o una explicación, o sea, a veces no hace falta tener una relación de años o de noviazgo pero bueno, también a veces he escuchado historias donde por ahí tienen un vínculo que se han encontrado varias veces y de repente él o ella desaparecen y no hay una palabra de por medio, ¿no? Bueno, esto creo que tiene que ver con lo que dice que es como la política de la cancelación, ¿no? De que no medie palabra como si el otro fuese un objeto y no una persona, donde simplemente se puede decir, bueno, mirá, no me interesa continuar. Estas cuestiones son las que tenemos que poner en juego y me parece que son las cuestiones a las que debemos apuntar siempre en todos los ámbitos que tienen que ver con mejorar la comunicación, ¿no? Poder ser honestos con lo que sentimos, decirlo y apostar a los vínculos un poco más profundos, ¿no? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Eso es una frase popular que creo que estoy totalmente de acuerdo. Es como el ejemplo que daba de gustar los platos, ¿no? Soy recurrente con los ejemplos gastronómicos, pero me parece que son muy gráficos. Y en algún punto se trata de eso, ¿no? Si queremos realmente, porque si no nos quedamos con lo banal, con lo superficial y realmente elegimos sin elegir, ¿no? Porque se supone que la elección tiene que ver con algo del orden del conocimiento y en estos ámbitos que estamos hablando, de este tipo de vínculos tan lábiles, en realidad no se llega a conocer al otro, ¿no? Porque para conocer, ¿qué requerimos? Tiempo, vernos, frecuentar, dialogar, y muchas veces no sucede este tipo de cosas, ¿no? Y yo lo noto mucho en las generaciones más jóvenes, en los más adolescentes, por ahí, antes de la pandemia, ¿no? Por ahí, obviamente, por mi trabajo, que también trabajo con adolescentes y adultos, con los adolescentes siempre me tengo que ir ayornando el vocabulario, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, no, porque fulana se comió a 4 en un boliche. ¿Qué quiere decir que se comió? Pero bueno, fíjense, yo recuerdo que en otras épocas, por ejemplo, para uno tener un acercamiento, y no estoy diciendo otras épocas son mejores, estoy tratando de graficar lo que sí pasa en la actualidad, ¿no? Antes había un diálogo, había un conocimiento, había como una elección, una mirada hacia alguien en particular. Ahora esto de por ahí el comer para ser gráfico tiene que ver con esto, ¿no? Por ahí de ir ver a alguien sin mediar palabra, darse un beso, y no estoy criticando, estoy describiendo lo que tiene que ver con la actualidad y con esto del amor fugaz, ¿no? Donde los vínculos son tan efímeros y donde carecen muchas veces de profundidad, ¿no? Y que hoy en día se traslada también a otras generaciones. Porque yo lo que escucho en el consultorio no es solo en los adolescentes, es también por ahí esto que decíamos, que es a lo que apuntaba Norma, de como la cancelación o el descarte, ¿no? Esta cosa así donde no media la palabra a veces en las relaciones.
¿Qué tal? Bienvenida Marcela, bienvenido Luis de Dialogarte, ¿cómo están? Dejan siempre un gusto amargo, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con la, a veces, falta de empatía que existe en la sociedad actualmente y en muchos ámbitos. Y esto se ha visto recrudecido más, creo, en esta situación de pandemia, ¿no? La falta de empatía se puso como más en evidencia y por supuesto en las relaciones de amistad, en las relaciones en las cuales dos personas se vinculan, ¿no? Adolescentes, adultos, de cualquier edad, donde esto queda como desdibujado, ¿no? A veces. La empatía, el decir, bueno, a ver, a mí me gustaría que la otra persona me diga, bueno, mejor dejémoslo acá, no nos veamos. Bueno, estas cosas no suceden. Yo estoy hablando de personas adultas, ¿no? En este caso son cuerpos, no personas. Claro, tal cual. Esto es textual. Y tiene que ver con lo que dijo Camila en un inicio, que tenía que ver con quizás esto de la reparación en lo físico, ¿no? A la hora de acercarse a alguien. Obviamente, todos nos podemos sentir, más allá de la belleza o lo que cada uno entienda por belleza, que es muy subjetivo, algunos se podrán sentir, no está mal, atraídos por alguna cosa y no por otra. Pero quizás a lo que se refería Camila era esta cosa más, más burda y más frívola, ¿no? De la atracción desde lo físico, quizás. Claro, cuando decís no, cuerpos, no personas, ¿no? O sea, si estoy hablando con una persona, se supone que de eso se trata, ¿no? Poder hablar. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bienvenida. Esto es lo que se ven en los vínculos con mucha frecuencia y la verdad que dejan una sensación de vacío muy fuerte, ¿no? Yo esto lo he notado desde mucho antes de la pandemia, pero quizás a ver, lo que escucho es que mucha gente y gente grande que por ahí antes no recurría bueno, se ha ingresado más en los medios, sea en Instagram o lo que fuere, para poder relacionarse, porque ha estado coartado durante este tiempo y se han encontrado con estas situaciones, ¿no? Terribles de por ahí de encontrarse con desplantes innecesarios, uno podría decir, ¿no? Que uno los podría pensar por ahí más de una situación adolescente que de personas adultas. Pero bueno, de esto se trata, siempre digo, mejorar la comunicación, ¿no? Ser claros, ser honestos y fundamentalmente tener en claro lo que quiere cada uno. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas noches. Esto de no cosificarnos, ¿no? Con lo que decía Norma, ¿no? De perder este lugar de cosificarnos mutuamente, sean hombres o mujeres, porque muchas veces está, como decía hoy Adriana, esto de que los hombres solo buscan sexo. Yo creo que, a ver, así como hay hombres que buscan solo sexo y no les interesa tener una relación, y no es que el sexo esté mal, pero estamos definiendo tipos de relaciones, también hay mujeres que no le interesa tener por ahí una relación y sí solo. Y desde ese lugar quizás, ¿no? Bueno, hay quien no le interesa, hay quien le puede interesar, pero me parece que tener en claro, digamos, cuál es el interés personal y si hay punto o no de encuentro, porque si no es como hablar dos idiomas diferentes. Acá Adriana dice, a veces no se entiende por qué no te hablan más si te venían hablando y coincidiendo, parecen fantasmas, así es. Se desaparecen y uno se queda vacío. Bueno, pero acá me parece muy interesante lo que dice Adriana, porque por ahí uno puede, a ver, yo creo que a veces hablan, así como hablan las palabras, también las actitudes y los silencios, a veces también hablan. Cuando vos decís, a ver, acá dice también Camila, es triste porque si es tan bien tener la primera atracción por el cuerpo, pero el tema es cuando eso se gasta o se pierde. ¿Cómo lo construís a la otra persona? No le interesa conocerte. No, bueno, claro, acá es tal cual. Si a la otra persona no le interesa, a ver, si uno no quiere, dos no pueden. Esto en cualquier ámbito. Esto tiene que ver con la comunicación. Para poder entendernos y para poder conocernos tiene que haber un deseo de ambos lados. Por eso yo decía que hay que ser claros con la búsqueda de cada uno, ¿no? Si mi intención es conocer a alguien y vincularme, y bueno, yo necesito sí o sí que la otra persona busque lo mismo, porque si no ahí estamos hablando, como dije, idiomas diferentes. La primera atracción, claro, tal cual, pero a veces puede haber una atracción,
pero no puede haber un interés de conocimiento. Aunque parezca banal, es así. Hay gente que no le interesa por distintos motivos, o porque salió de una relación, o porque no le interesa involucrarse. Quizás hasta diría que ese no es el tema es la falta de sinceridad y de honestidad, en cualquier vínculo, ¿no? Porque si yo sé, puedo elegir, si sé la realidad. Ahora, si del otro lado no existe la sinceridad, es muy difícil dar la opción de elegir. Y en lo que dice Adriana, venías hablando bien y coincidiendo, aparecen fantasmas y desaparecen. A veces tiene que ver esto con lo que decíamos antes. Quizás esto es lo que a veces colabora los medios tecnológicos, a que uno crea que está todo bien, y en realidad estamos hablando de cosas distintas. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo una comunicación directa, un compartir, un por ahí tomar un café, poder charlar, mirar al otro cuando habla, que por ahí sostener, porque terminan a veces construyéndose relaciones netamente virtuales. Y lo virtual es lo virtual. Lo virtual puede colaborar, pero no suplanta a lo real, ¿sí? Lo virtual es virtual. Entonces ahí caemos a veces en el error de pensar que estamos conociendo al otro o que el otro colabora a que veamos en el otro lo que queremos ver. Esto sucede también cuando uno conoce a alguien por ahí en un bar, ¿sí? Aunque sea así físicamente, personalmente quiero decir. También uno le pone al otro por ahí cosas que no tiene inconscientemente, pero el medio virtual obviamente colabora. Por eso siempre... yo algo que siempre le he dicho a mis pacientes a lo largo de los años, que está bien socializar, pero que también es importante en algún momento conocerse personalmente. Hay gente que ha establecido relaciones que, no sé, virtuales de un año, y no estoy hablando por la pandemia, antes. Entonces, esto lo único que alimenta es la confusión a veces, ¿no? Es creer que el otro es alguien que realmente no es, que uno no lo conoce. Entonces, a veces se confunde la realidad con la virtualidad. Y en esto hay que estar muy atentos. Puede ser un medio de acercamiento, pero no sé hasta qué punto es un medio tan efectivo como conocimiento. No hay que perder de vista que no es la realidad, es algo virtual. ¿Cuánto tiempo máximo puede durar el amor fugaz? Bueno, como fugaz que es, puede durar, no hay un tiempo, puede ser algo que uno considere fugaz, puede ser un encuentro o pueden ser 2 o 3 cuando quizás el otro quiso que sea más largo, ¿no? Sí, cuando hablo de amor fugaz o volátil es el tipo de características de amor o de vínculos que se vienen dando en los últimos tiempos, ¿no? Y no estoy hablando del último año, estamos hablando de los últimos por ahí hasta, y más que nada las nuevas generaciones establecen este tipo de vínculos, que es muy común. Pero ya desde hace muchos años, ¿no? Que esto viene sucediendo, es como que viene habiendo como una deconstrucción, como un cambio de formas, de amar, no hay una sola, así como por ejemplo, también hay una deconstrucción en relación, por ejemplo, a la monogamia. La monogamia, hemos hablado en algún momento que, por ejemplo, no es natural, es algo cultural. Bueno, ¿por qué una deconstrucción? Porque ahí podemos deshacer una idea analítica y reemplazarla por otra. Es decir, no para todos la monogamia es válida. Hay distintas formas de relacionarnos, ¿no? Entonces, digo, hay una deconstrucción en muchos aspectos. Y también una resignificación del amor, de las relaciones amorosas, pero sí abundan en los últimos tiempos este tipo de vínculos que tienen esta connotación, como dice Bauman, de amor líquido, ¿no? Que son relaciones efímeras, poco profundas, muy frágiles, donde no hay compromiso. Y en este tipo de relaciones donde no hay compromiso, obviamente, por más que uno quiera, como dije antes, no se puede sostener si uno quiere y el otro no, ¿no? Como cualquier vínculo, ¿no? Siempre tiene que haber dos que puedan comunicarse y que tengan el mismo objetivo. Así que, bueno, puede ser, si es fugaz, si es volátil,
Ojo, a veces no es solo, no tiene que ver solo por ahí con un amor fugaz, volátil y con un encuentro, no pasa por ahí. A veces hay relaciones que realmente duran más tiempo, pero no dejan de ser relaciones superficiales, porque a veces pueden durar hasta un año, por ejemplo, y uno dice, una relación de un año, pero es una relación poco profunda, donde no hay compromiso, donde no hay conocimiento del otro. Yo recuerdo hace muchísimos años, fíjense, más de 25, que tenía una compañera en la facultad que estaba terriblemente enamorada de un joven de otra carrera y realmente tenía una relación de un año y medio. Y yo podría decir que esa era una relación lábil, frágil y fugaz. Y van a decir, bueno, pero no, duró un año y pico. Pero era una relación donde en realidad era ella la que quería y él se dejaba querer. Era una persona absolutamente... éramos compañeras, no éramos amigas, pero sí hemos cursado varias, en aquel momento, después perdí el rastro de ella, pero en aquel momento hemos cursado un par de materias. Yo recuerdo que ella estaba terriblemente, perdidamente enamorada. Pero ahí podría definir que esa fue una relación absolutamente superficial, no desde ella, pero sí desde lo que se generó. Yo creo que si le preguntaban a él si ella tenía hermanos, era tan poco lo que sabía, porque era tan poco lo que compartían en realidad, que bueno, uno podría definirla quizás desde ahí como también fugaz y superficial. Acá dice Norma, aunque el otro no me interese, el compromiso es el respeto hacia el otro. Claro, tal cual. Por eso la empatía, ¿no? Comportarme con el otro como me gustaría que lo hagan conmigo, ¿no? Porque es una persona que siente, que sufre. Pero bueno, en esto de que está todo como mercantilizado, en muchos casos se pierde esto, ¿no? Entonces, bueno, se toma, se deja, no hay palabras de por medio, es lo mismo. Pareciera que es lo mismo una cosa que otra, y ahí los vínculos se desvirtúan. Obviamente, estamos hablando de algo que socialmente se viene gestando por ahí a través del tiempo, no estamos diciendo que todas las relaciones son iguales, pero bueno, Bauman cuando se refería a esto, lo decía muy gráficamente, ¿no? Que esto afectaba distintos aspectos, digamos, de la sociedad. Como dijimos, ¿no? Que tenía que ver con el aspecto educativo, tenía que ver con el aspecto económico, y bueno, obviamente eso también incide en las relaciones humanas, ¿no? Por eso él definía como amor líquido. Y me parece que es tan gráfico, ¿no? Esto de lo líquido y lo que se pierde entre las manos, ¿no? Como si no se pudiese retener porque está ahí y es muy volátil. Así que bueno, esto tiene que ver con fundamentalmente la comunicación y con el respeto, ¿no? En primer lugar, porque es verdad acá lo que dice, ¿no? Si no me interesa el compromiso con el otro, en primer lugar, ser honesto de entrada, ¿no? O honesta. Y en segundo lugar, si en el camino me doy cuenta que pierdo el interés, bueno, poder decirlo, ¿no? Esto yo lo escucho y por eso digo que hay que desmitificar, que esta es una cuestión, porque si no recaemos en una cuestión equívoca de pensar los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Y no, esto pasa, no tiene que ver con el género. Hay mujeres que también desaparecen y no ponen en palabras, o mujeres que también por ahí buscan un amor fugaz y no lo plantean abiertamente. Es decir, no son solo los hombres, ¿no? Porque si no pareciera que siempre los hombres tienen este lugar tan... Creo que esto pasa socialmente y estamos en un periodo de transición y como dijimos de deconstrucción, donde de alguna manera siempre vamos resignificando cosas y adquiriendo nuevos sentidos, ¿no? Y estamos en un profundo cambio. Así que, bueno, estas cuestiones suelen suceder más que nada en los periodos de cambios importantes en una sociedad. Y, ¿por qué no?, en las relaciones amorosas, obviamente, ¿no? Todo incide, todo está relacionado, ¿no? Por eso hay quien dice que el amor hoy en día está mercantilizado, en su gran mayoría. Así que bueno, me pareció, bueno, muy interesante el tema, porque de esto venía escuchando
en bastantes oportunidades, ¿no? Hablar de esto del fantasma, ¿no? Que suelen referirse cuando hablan de ciertas relaciones, ¿no? Como hoy lo mencionaron, como que el otro se torna un fantasma, desaparece de la nada y sin explicación. El otro o la otra, no importa, ¿no? Pero digo, esto es como muy frecuente y yo creo que volvemos al punto de la importancia de la comunicación, ¿no? Los vínculos solo se pueden construir desde la buena comunicación y desde el diálogo. Y lo que quiero decir antes de terminar es que no confundamos los vínculos virtuales con los vínculos personales. Pueden ser un medio para acercarnos, pero el conocimiento siempre tiene que ser desde lo personal, porque lo que colabora a lo virtual es a que uno ponga más de uno en el otro de lo que por ahí es la realidad. Así que bueno, los dejo acá por hoy. Sé que algunos estaban confundidos, pensaban que era el otro lunes y no este, pero bueno, no importa, el video va a estar subido y bueno, ya tendremos para las próximas entrevistas de los viernes interesantes temas para tocar y volveremos con el lunes Power seguramente en 15 días. Así que bueno, les dejo un beso grande, gracias por estar del otro lado y por compartir este momento. Nos vemos.